Ven las letras perfectas, arritmias en EKG, ¿sí? Sí, señor. Muy bien, entonces, bienvenidos a los que ya me conocen. Mi nombre es José Luis Fabris Vargas, soy médico de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en medicina interna de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y especialista en docencia universitaria de esta misma institución. Fui invitado pues, por el grupo de CISENFUX, por la doctora Manuela, para tratar de abordar este tema y poder tratar, digamos, de aportar un granito de arena a su formación. Y espero pues sea lo bastante divertido. Personalmente me divierto mucho cuando hago presentaciones, entonces espero que esta no sea la excepción. Entonces, el principal objetivo de esta charla es identificar de manera correcta las principales arritmias en el trazado electrocardiográfico. ¿Listo? Básicamente es eso. No vamos a hablar de fisiopatología, no vamos a hablar de tratamiento, no vamos a hablar de signos y síntomas, no vamos a hablar de otras cosas, ¿sí?, que son necesarias abordar, porque uno debe tener un método para leer un electrocardiograma y obviamente debe ser asociado con la clínica. ¿Listo? Entonces, acá nos vamos a enfocar solamente en interpretar adecuadamente el trazado. Es lo que vamos a intentar. ¿Listo? Cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan, idealmente pues la podemos hacer al final de la charla. Les agradecería eso, también al igual que comentarios, correcciones. Recuerden que al igual que ustedes, yo también estoy en proceso de aprendizaje y lo chévere y lo bonito de un hospital universitario es que el aprendizaje siempre es en todas las direcciones, en todas las direcciones. Entonces yo aprendo de ustedes y cuando hablo con ustedes es que pues la charla está orientada para los estudiantes de pregrado. Pregrado corresponde pues entre primer semestre e internado. Sin embargo, pues si hay algún médico por acá colado, sería excelente tener también sus aportes, ¿vale? Y con colado pues hablo en buen sentido. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar y primero vamos a hablar un poco de qué se considera como ritmo. El ritmo, según el diccionario de Oxford, ¿sí?, eh, puede definirse como un movimiento marcado, ¿sí?, por la sucesión regular de elementos, un flujo de movimiento controlado o medido, habitualmente sonoro o visual, y que generalmente se produce por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. Es un poco, digamos que difícil cuando nos piden que definamos qué es ritmo, pero esto es lo que podemos encontrar. Entonces, podemos hablar de un movimiento marcado por una sucesión regular y que habitualmente es controlado, ¿sí? Ese ritmo, ¿sí?, se asocia con un fenómeno que se llama el fenómeno de anticipación. Nosotros podemos anticipar el movimiento de un objeto que se encuentra a una velocidad constante. De ahí es donde vienen las diferentes pruebas que nos hacen a la hora de obtener la licencia de conducción. Entonces, quien no tenga ese fenómeno de anticipación a nivel del sistema nervioso central, pues simplemente estaría muerto, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, entrando en esa definición, pues vamos a enfocarnos en lo que es ritmo cardíaco y siempre, desde que tengo memoria, qué pena que sea un poco distorsionado, nos hablan del famoso sistema eléctrico del corazón y nos hablan de las ondas normales, siempre, o sea, todo el tiempo nos hablan de esto. Sabemos que el sistema eléctrico está compuesto por un nodo sinusal, que ese nodo sinusal se comunica con un siguiente nodo, que es el nodo auriculoventricular mediante unos haces, ¿sí? Posteriormente se divide en el famoso haz de His, que tiene una rama izquierda y tiene una rama derecha. La rama izquierda tiene a su vez dos fascículos, uno antero superior y el otro posterior inferior. Sabemos que la velocidad de conducción va a ser mayor al final, ¿sí?, pero la frecuencia de los impulsos va a ser mayor arriba. ¿Listo? Esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque aquí vamos a hablar una serie de cosas con respecto ahorita al ritmo. Adicionalmente, siempre nos enseñan que el electrocardiograma es parecido a PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, ¿sí? Una onda P, un complejo QRS, definiendo la onda Q como la primera deflexión negativa después de la onda P
y la onda R como la primera deflexión positiva después de la onda P. Seguimos con un ST, segmento intervalo, y al final terminamos con la onda T. ¿Listo? De memoria, y desde que estamos pequeños en la universidad y en la facultad, nos han enseñado que la despolarización auricular corresponde a la onda P. ¿Listo? Que la despolarización ventricular corresponde al QRS. Que la repolarización ventricular, toda estructura que se despolariza debe repolarizarse. La repolarización auricular, que es producto después de la onda P, no se alcanza a mirar o a ver en el electro porque el QRS tiene más voltaje y lo tapa. ¿Listo? La repolarización ventricular está marcada en la onda T. Y nos hablan de que una repolarización tardía es una onda U, que en algunos casos es patológica. Entonces, siempre nos enseñan esto, siempre nos hablan de las ondas normales, nos hablan de cómo debe ser el flujo eléctrico del corazón, pero a la hora de arritmias muchas veces como que es difícil hacer la asociación entre qué estructura, sí, a nivel eléctrico puede estar alterada cuando vemos un electrocardiograma. Entonces, pues traté de resumirlo acá un poco y vamos a intentarlo hacer de la siguiente forma. Entonces, acuérdense que acabamos de hablar del nodo sinusal, acabamos de hablar del nodo AB y acabamos de hablar del haz de His. Entonces, el nodo sinusal, ¿sí?, que es nuestro comandante, ¿sí?, va a ser representado siempre por la onda P a nivel del electrocardiograma, ¿sí? El nodo AB, ¿sí?, que es esa estructura cuya función es hacer una pausa para que no ocurra una despolarización auricular, ¿sí?, y ventricular al mismo tiempo. O sea, si el nodo AB no existiese, el corazón se contraería casi que al mismo tiempo y la sangre no fluiría como debe fluir desde las cámaras auriculares a las cámaras ventriculares. Entonces, este nodo AB es sumamente importante y de hecho vamos a revisar un capítulo de bloqueos con el doctor Sebastián Maldonado, ¿sí?, en las próximas sesiones, porque hay bloqueos de este nodo y que también deben ser vistos y evaluados en el electrocardiograma. Entonces, el nodo AB, la función de ese nodo AB se mide en esta pausa, ¿sí? Este PR que parece ser poco importante, lo es mucho, ¿listo? Y la función del haz de His, o la función de los ventrículos, ¿sí?, la conducción de los ventrículos, podemos extrapolarla que hace parte del QRS, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esas tres figuras o esos tres objetivos eléctricos, vamos a poder enfocarnos, acercarnos a, digamos que a la etiología de una arritmia. En ese orden de ideas, sabemos que, como les había dicho, el nodo sinusal late más rápido, ¿sí?, entre 60 y 100 latidos por minuto, es capaz de mandar P's entre 60 y 10 latidos por minuto. Esto habla del automatismo del nodo sinusal, es decir, es autómata entre 60 y 100 latidos por minuto. El nodo AB, o auriculoventricular, tiene un automatismo entre 40 y 60 latidos por minuto. Y el haz de His, o los ventrículos, tienen un automatismo entre 20 y 40 latidos por minuto. ¿Listo? Es decir, ritmos debajo de 40 ya me hacen pensar mínimo a que están comprometidos, o sea, de 40 o menos, son ritmos donde el nodo AB está probablemente comandando la actividad eléctrica del corazón. ¿Listo? Si el nodo sufre algún daño, la siguiente estructura en reemplazarlo es el nodo AB. Si el nodo AB sufre algún daño, la siguiente estructura en reemplazarlo es el automatismo ventricular. Entonces el corazón es capaz de tener es un sinsitio, ¿sí? Entonces tiene un automatismo a nivel de todas sus células, ¿sí? Entonces esto es bastante importante a la hora de acercarnos a lo que vamos a mirar ahorita con respecto a las arritmias. Para entender entonces tenemos que, ya saben la mayoría, en la clase inicial quizás lo vieron, que el papel de electrocardiografía es un papel especialmente diseñado con una serie de cuadritos pequeños, ¿sí?, que un cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos de tiempo sobre el eje de las acostado, el eje de las X, y
1 milivoltio sobre el eje de las Y, que un cuadrito pequeño, ¿sí? 5 cuadritos pequeños forman un cuadro grande y que ese cuadro grande equivale a 0.2 segundos y que 5 cuadros grandes forman un segundo a nivel del papel de electrocardiografía. Eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, el valor normal del segmento PR es de 0.12, que serían 3 cuadritos pequeños, a 0.20 segundos, que serían 5 cuadritos pequeños. ¿Listo? En ese orden de ideas, el QRS, ¿sí?, que es la despolarización ventricular que hemos hablado, es de 0.08 segundos a 0.10 segundos, es decir, 2 cuadritos y medio, 2 cuadritos, qué pena, de 0.04 a 2 cuadritos y medio. Sin embargo, hablamos que hay un QRS ancho cuando es mayor a o igual a 0.12, es decir, 3 cuadritos. ¿Listo? Eso es de manera práctica. Entonces, aquí vamos a mirar cuáles son los 5 componentes de un ritmo sinusal. Para hablar de que un electro tiene un ritmo sinusal, debe tener los siguientes componentes. El primer componente, como habíamos hablado, sinusal, nodo sinusal, hablamos en el electro de la P, es que exista una onda P como comandante. El segundo componente es que cada onda P presente en ese electrocardiograma debe llevar inmediatamente a un complejo QRS, ¿sí? Debe haber un QRS por cada onda P. El tercer componente es que el QRS habitualmente, esto no es siempre, aclaro, habitualmente debe ser estrecho, es decir, debe estar dentro de valores normales, es decir, hasta 0.10, ¿sí?, menor a 0.12. ¿Listo? El cuarto componente es que el intervalo entre cada R, es decir, entre cada una de esas deflexiones positivas que vimos, debe ser regular, es decir, debe haber la misma distancia entre una R y la otra, ¿sí? Y el quinto componente es que la frecuencia cardíaca debe desempeñarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si yo tengo esos 5 componentes, como en el electrocardiograma que vieron ahorita en el ejercicio, probablemente vamos a estar frente a un ritmo sinusal. Entonces, aquí vemos los componentes, tenemos una onda P. Esta onda P lleva a un complejo QRS que están viendo acá muy bien. El RR, que es el intervalo entre esta R y esta, ¿sí?, entre esta y esta es regular, es la misma distancia. Y el QRS que vemos acá, pues es estrecho o normal, con una frecuencia de este electrocardiograma calculada en 300, 150, 100, más o menos 75 latidos minuto, ¿sí? Un poco más, un poco menos. ¿Listo? Viendo acá que esto es un electrocardiograma con un ritmo sinusal normal. Entonces, partiendo de que el electrocardiograma con un ritmo sinusal debe tener esos 5 componentes, cualquiera de esos 5 componentes que no esté presente, se va a transformar, ¿sí?, en una alteración o en una arritmia que se va a evidenciar en ese electrocardiograma. ¿Listo? Entonces, cualquier alteración, cualquier déficit de esos 5 componentes nos va a constituir una arritmia. Entonces, ¿qué es una arritmia? Es todo aquel trazado electrocardiográfico, ¿sí?, que se sale del ritmo sinusal que acabamos de mirar. Es decir, que no cumple los criterios para hacer un ritmo sinusal. Basándonos en esa definición, vamos a empezar a mirar una serie de cosas acá. Y es que estemos frente a un electrocardiograma, tenemos que leerlo en orden. Lo primero entonces es saber si está bien tomado. Lo segundo es calcular la frecuencia. Lo siguiente es calcular el ritmo. Cuando calculan o miran el ritmo, ¿sí?, vamos a siempre aplicar estas 5 preguntas, que en inicio pueden parecer tediosas, pero ya con el paso del tiempo, ¿sí?, se van a dar cuenta que rápidamente van a visualmente identificar las arritmias sin ningún tipo de problema. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer siempre, ¿sí?, son las mismas preguntas de los componentes de ritmos sinusales. ¿Tiene onda P? La siguiente pregunta es, ¿cada P lleva un QRS? La tercera pregunta es, ¿el RR es regular? La cuarta pregunta
el QRS es estrecho. Y la quinta pregunta va a ir dirigida a qué diferencia tiene ese trazado con el ritmo sinusal. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a mirar entonces que la bradicardia sinusal tiene onda P, sí. Toda P lleva QRS, sí. El RR regular, también. El QRS es estrecho, sí. Y la diferencia con el ritmo sinusal va a ser que la frecuencia es menor a 60 latidos minutos. ¿Listo? Esa es su principal diferencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, básicamente diagnosticamos una bradicardia sinusal cuando vemos las 4 características anteriores y le calculamos la frecuencia, ¿sí?, a ese electro siendo menor de 60. ¿Listo? De hecho, en el orden adecuado para leer el electro, la frecuencia va primero que el ritmo. Entonces, ya cuando vemos que la frecuencia está debajo de 60, ya de salida vamos pensando en que lo que el paciente puede tener es una bradicardia sinusal. ¿Listo? La taquicardia sinusal, que es la arritmia más frecuentemente vista y se presenta con múltiples causas, pues también, miren, tiene las mismas características de un ritmo sinusal. Tiene P lleva QRS, el RR regular, el QRS estrecho, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la frecuencia es mayor a 100. ¿Listo? Ya. Frecuencia en 102, taquicardia sinusal. 101, taquicardia sinusal. 101.5, taquicardia sinusal. ¿Listo? Ojo con eso. La taquicardia sinusal va a depender de muchas cosas. Una de ellas es la edad. ¿Listo? La fórmula para calcular la frecuencia cardíaca máxima esperada hace muchos años, ¿sí?, es una fórmula, digamos que a rajatabla, es una ecuación que trataron de hacer la matemática, y es que se calcula 220 menos la edad actual para los hombres y 200 menos la edad para mujeres. Es decir, si una mujer tiene 50 años, 200 menos 50 me da 150. Quiere decir que su frecuencia cardíaca máxima habitual, sí, sería 150. Si esa misma mujer tuviese 80 años, 200 menos 80 da 120, es decir, la frecuencia cardíaca máxima para esa paciente es 120. Esto es importante para considerar la siguiente arritmia, que es la taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, la taquicardia... qué pena con ustedes. Me emocioné y no les comenté que cuando yo hago la pregunta, ¿tiene onda P? ¿Sí? ¿Tiene onda P? Esa pregunta es de sí o no. Es decir, esa pregunta tiene que ser tan, digamos que objetiva como ese color es negro, sí o no. ¿Vale? Es decir, yo tengo que cortarme, ser capaz de decir, eso es una P o te cortas un dedo, eso es una P o te cortas una mano, ¿sí? Tengo que estar totalmente seguro que es una onda P. Es decir, podemos, si quieren, cambiar esa pregunta por, ¿te cortarías la mano si esto es una onda P? Entonces, ojo con eso. No es que parece una P, no es que ahí parece una P en algunas derivadas, pero en otras derivadas no parece una P. Entonces, probablemente eso no sea una onda P. La onda P debe estar uniformemente en todas las derivadas y se ve mucho mejor en D2 habitualmente. Y puede ser isobifásica, te puede tener un componente positivo y negativo en la derivada V1. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, la onda P es una onda que tenemos que estar seguros que está. Entonces, en la taquicardia supraventricular, paroxística supraventricular, ¿tiene onda P? No. ¿Listo? No tiene onda P. Puede haber un esbozo casi que pegado al QRS, puede haber un esbozo ahí como de una onda negativa, puede haber un esbozo, sí, de una onda incluso positiva comenzando, pero eso no es una onda P. ¿Listo? Entonces, habitualmente no hay onda P. Si no hay onda P, pues ninguna onda va a llevar al QRS. ¿Listo? No hay onda P, pues todas las ondas P no van a llevar a QRS. Obviamente hay QRS. ¿Listo? El RR regular, sí es regular. Y el QRS es estrecho, sí es estrecho. Como norma, de aquí en adelante vamos a revisar que las taquicardias que son supraventriculares, es decir, arriba del ventrículo, es decir, del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular o nodo AB para arriba, habitualmente los QRS son normales, ¿sí? Son estrechos. Cuando las arritmias, como norma, vamos a dejar, obvio, no siempre es así,
son de el nodo AB hacia abajo, ¿sí? Van a ser QRS anchos, ¿listo? Anchos. Entonces, como norma para esta clase es así. Como ya saben, en medicina 1 más 1 es 50, entonces no siempre va a ser lo mismo. Tienen que tener en cuenta que pues pueden haber algunas variaciones, pero como norma vamos a manejar esto. ¿Listo? Si no, este cuadrito no será posible. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la taquicardia paroxística supraventricular con el ritmo sinusal? Que no tiene onda P, que la onda P obviamente no lleva QRS, que el RR regular y que el QRS es estrecho, si eso se parece, y puede confundirse incluso con una taquicardia sinusal como pasó en muchos de los cajots que vimos ahorita. Pero entonces acá vamos a darnos cuenta en que habitualmente la principal diferencia es que supera la frecuencia cardíaca máxima para la edad. Es decir, si yo tengo 70 años, bueno, una mujer tiene 70 años, la frecuencia cardíaca máxima es 130. Si ese paciente tiene 140 de cardíaca, probablemente tenga una taquicardia supraventricular, probablemente. Y la mayoría de las veces, la taquicardia supraventricular tiene frecuencias mayores a 150 latidos por minuto. ¿Listo? Es decir, si yo puede que yo sea joven, tengo 29 años, mi frecuencia cardíaca máxima es 200, sí, menos casi 30, que son 190. Es decir, pero yo no voy a dejar que mi corazón suba a 190. Probablemente si ya tengo la cardíaca más de 150, tengo 160, tengo una taquicardia supraventricular. Ojo con eso. ¿Listo? Siguiente arritmia, la favorita de todos, con la que nos ganamos el dinero siempre haciendo 2000 clasificaciones, Chasbach, Hasbled, escala de ERA, ¿sí? Para mirar a ver la sintomatología, es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es de las más fáciles de diagnosticar. O sea, ustedes ven ese electro, ven el trazado electrocardiográfico, se dan cuenta que está rítmico, ¿sí? Entonces, la principal pregunta es, ¿tiene onda P? Habitualmente no tiene onda P, ¿sí? No se cortan la mano por esa onda P. ¿Toda P lleva QRS? No lleva QRS. ¿El RR es regular? No. Y de hecho eso es lo más llamativo. Ustedes ven el electro con FA y se dan cuenta que hay unas R's más adelante, otras más cerca, otras más lejos, otras más cerca, otras más lejos. ¿Sí? Y el QRS es estrecho. Obviamente porque es un QRS que está a nivel de la aurícula. ¿Listo? La principal diferencia con el ritmo sinusal es que acá vamos a observar unas ondas Fs, ¿sí? Unas ondas que parecieran ser unas alternancias eléctricas ahí, casi que sobre la línea de base. Y eso se conoce con el nombre de ondas Fs minúsculas. Y nos documentan o nos hablan de que el paciente tiene una fibrilación auricular. ¿Listo? La fibrilación auricular puede tener una respuesta ventricular, es decir, yo no puedo medirle la frecuencia auricular a ese paciente, porque básicamente lo que sucede es que a nivel auricular, que debería ser latido auricular, latido ventricular, auricular, ventricular, está ocurriendo esto. Hay un aleteo y el ventrículo sí está disparando, digamos que, contracciones eficientes. Entonces, yo debo siempre calcular la frecuencia del ventrículo, ¿sí? Entre R y R, pero pues eso ya lo miraron seguramente en la clase anterior. Y podemos hablar de que la frecuencia ventricular está controlada cuando está entre 70 y 110. Lenta cuando está menor de 70 y rápida, es decir, descontrolada o rápida cuando está mayor a 110. ¿Listo? ¿Estamos claros? Muy bien. La siguiente arritmia es un flúter auricular. Es otra de las arritmias bastante vistas. La fisiopatología es muy parecida a la de la fibrilación, sino que sí se aletea en la aurícula, pero el aleteo acá es más regular, pero sigue siendo un aleteo, ¿sí? Entonces, las ondas P no están presentes porque son cambiadas por ondas F mayúsculas o F de serrucho, que vamos a mirar ahorita. Las P no llevan a QRS porque no hay P, ¿sí? ¿El RR es regular? Sí. El flúter es una arritmia regular. De hecho, cuando el paciente está con frecuencias muy elevadas, casi que no se ven las ondas Fs bien y muchas veces pueden ser confundidos con taquicardia supraventricular o con taquicardia sinusal. Entonces, hay veces cuando ya la frecuencia se baja con el uso de algún beta bloqueador, se espacia un poco entre R y R y es posible sí ver ahí esas ondas F marcadoras del flúter. El flúter es muy chévere porque uno lo ve y dice un flúter. La curva de aprendizaje para ver un flúter es un flúter. Usted ve un flúter y ya no se le olvida nunca que es un flúter. Entonces, vamos a mirar ahorita. ¿El QR es estrecho? Sí, porque es una arritmia que está arriba del nodo AB, ¿vale?
Entonces vamos a continuar y vamos a ver algunas imágenes acá. Me gustaría que para esta imagen, por favor, cualquiera de los presentes, no sé, participar y me dijera qué ven ahí. Ya se durmieron. Bradicardia sinusal. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Paola? ¿Paola Tapias? No. Taquicardia, sí, señor. Paola Tapias, taquicardia sinusal. ¿Te parece que es una taquicardia sinusal? Paola, ¿te puedo pedir un favor? Puedes irme respondiendo lo que te voy a preguntar. Abre el micrófono un segundito. Gracias por participar. Entonces, Paola, primera pregunta. ¿Ese electrocardiograma que estás viendo tiene onda P? Sí, señor. Ok, aquí la vemos, ¿cierto? Aquí está, aquí está, aquí está. Listo. Toda P que estás viendo lleva un QRS. Sí, señor. Muy bien. ¿El RR es regular? Sí, pi. ¿Y el QRS es estrecho? Sí. Listo. ¿Qué frecuencia tiene entonces ese electro? Como 300, 150, 100. Como 300, 150, por aquí 150, acá viene 100, ¿cierto? Entonces quiere decir que cada cuadrito entre esta raya y esta raya van a valer 10. Entonces 150 menos 10. 140. Listo. Tiene una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. No sabemos la edad de la paciente, pero no tienen más de 150. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo que esto es una taquicardia sinusal. ¿Listo? Muy bien. Siguiente electrocardiograma. ¿Quién me ayuda, por favor? No todos al mismo tiempo. Puedo preguntar si Vladimir, ¿está conectado Vladimir o está dormido? Sí, sí, señor, aquí estoy. Listo, Vladimir. Hágase grande. ¿Qué ve ahí? Pues para mí sería una taquicardia paroxística supraventricular. Listo. ¿Te parece si lo desglosamos? Claro. Entonces, ¿tiene onda P? No, no le veo onda P. ¿Te cortas la mano por una onda P? No me la cortaría porque no la veo. ¿Apuestas una corral queso por una onda P? No, ¿cierto? Entonces no tiene onda P. Listo. ¿Toda P lleva QRS? No, no, señor, porque no hay onda P. Exacto. ¿El RR regular? Pues a lo que alcanzo a ver, sí, señor, tiene una frecuencia Perfecto. cardíaca. ¿Y el QRS es estrecho o ancho? Es estrecho. Listo. Diagnóstico. Una taquicardia supraventricular paroxística. Muy bien, doctor Vladimir. Excelente. Gracias, doctor. Entonces, básicamente, gracias por participar a los dos. Básicamente, esto es lo que hay que hacer cada vez que nos enfrentamos a un electro a la hora de diagnosticar una arritmia. Pareciera ser tedioso, ay, tengo que hacerme 5 preguntas, o muchas veces uno llega y se aventa, digamos que a tratar de leerlo rápido, y es ahí cuando se pasan cosas. Entonces, siempre deben ser muy metódicos a la hora de leerlo. ¿Listo? Entonces, acá vemos un par de ejemplos adicionales. Arriba tenemos un ritmo sinusal normal, onda P, toda P a QRS, RR regular, QRS estrecho, ritmo sinusal normal. Y el de abajo, ¿qué es? ¿Quién me ayuda? Que no sea Paola ni Vladimir. Parece una fibrilación auricular, profe. Fibrilación auricular. ¿Y quién habló? Es que salen 50. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ever Alejandro, profe. Uy, Ebert. Viejo Ebert. Entonces, listo. ¿Qué ves ahí? Fibrilación auricular. Listo, lo desglosamos. Sí, Ebert, profe, ¿tiene onda claro. P? ¿Tiene onda P? No tiene onda P, profe. Listo. ¿Toda P lleva QRS? No, señor. Listo. ¿El RR regular? No, es irregular. ¿Y el QRS es estrecho o ancho? Estrecho, profe. Listo. Adicionalmente, ¿puedes notar alguna característica que te ayude a discernir qué puede ser? Las ondas F minúsculas. Exacto, estas cositas que ven acá, ¿sí? Estas son ondas F minúsculas. Tiene una fibrilación auricular de aquí a la luna. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, para no alargarnos tanto, pues vamos a ir dilucidando. Miren, esto es un flúter auricular.
excelentemente. No tiene onda P. ¿Listo? Toda P obviamente no lleva QRS. El RR sí es regular, mírenlo, es muy regular. Y el QRS es estrecho. Con estas ondas en serrucho que ven acá, ¿sí? Que llevan posteriormente a una contracción ventricular. Esto es un flúter auricular, por ahí una razón 3-1. ¿Sí? 3 ondas Fs, un QRS. 3 ondas Fs, un QRS. ¿Listo? Muy bien, aquí vemos el otro ejemplo, ¿sí? Una bradicardia sinusal. Tiene onda P, sí, QRS estrecho llevado por la onda P, y el RR es regular, pero la frecuencia cardíaca evidentemente es baja. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, como 34 de cardíaca tiene ese paciente. Entonces, bradicárdico está. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado porque estos electros pueden confundirse con bloqueos AVs de tercer grado. Pero pues eso ya hablarán con el profesor Sebastián Maldonado para que les aclare muy bien esa parte. Listo, continuamos con las siguientes arritmias. Ya casi terminamos, miren, esto es muy breve, esto es muy fácil, esto es muy chévere. ¿Sí? Entonces, siguiente arritmia, el famoso nodo AB. ¿Sí? Para hablar de la arritmia nodal, aquí vamos a eliminar la onda P, simplemente. Ya no hay onda P, ya no hay nodo sinusal, el nodo sinusal está abolido. Y vemos que no hay onda P en el ritmo nodal. Toda P no lleva QRS porque no hay P. El RR es regular, sí. Y el QRS es estrecho, sí. ¿Listo? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el nodo AB tenía un automatismo entre 40 y 60 latidos por minuto? Aquí vamos a ver ese automatismo de 40 a 60 latidos por minuto. Es decir, si yo tengo estas características y tengo entre 40 y 60 latidos, tengo un ritmo nodal. ¿Listo? Pero pues como en medicina, como les digo, no todo es lógico. También, ¿sí? Vamos a encontrar lo que es un ritmo nodal acelerado. Son las mismas características del ritmo nodal, pero con una frecuencia normal, ¿sí? Pues mayor de 60. ¿Listo? Pueden a veces encontrar esos electros que la frecuencia está en 75, no sé, en 70, pero que no tiene onda P y tiene un ritmo nodal. Acuérdense que el ritmo nodal, ¿sí? Puede aparecer en disfunciones del nodo sinusal, puede aparecer en alteraciones electrolíticas como la hipercalemia. Entonces puede ser muchas veces la puerta de entrada para descubrir o diagnosticar alguna otra entidad. ¿Listo? Tercera arritmia de este cuadro, taquicardia ventricular. Re fácil porque pues ya acá, de aquí hacia abajo, estas dos, es donde empiezan a haber QRS anchos, ¿sí? Porque pues son arritmias del ventrículo. Entonces, onda P no hay para ninguna de las dos. Onda P no hay, pues para la taquicardia ventricular. Obviamente QRS ya conducido por una onda P no hay. El RR regular sí, porque el corazón es autómata. Y el QRS es estrecho falso, ¿sí? Aquí me equivoqué. ¿Listo? Acá debe ir en rojo. El QRS es ancho. ¿Listo? Ancho. Diferencia con el ritmo sinusal, todas. Si ustedes ven ese electro y eso es cualquier cosa menos un ritmo sinusal. La taquicardia ventricular puede ser de 3 tipos. Monomórfica, es decir, cuando cada onda o cada complejo se parece entre sí el uno con el otro. Puede ser polimórfica, cuando no se parecen, son diferentes. Y torsión de puntas, cuando parece una doble hélice. Se van a ver puntas hacia arriba, puntas hacia abajo, como uno de los ejemplos que vimos en el Kahoot. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver imágenes también. Adicionalmente, vamos a ver en amarillo esta arritmia que no se nos puede pasar, que es la fibrilación ventricular. Como bien saben, es un ritmo de paro, es un ritmo que toca desfibrilar y es el más fácil de mirar porque no tiene P, no tiene ni siquiera QRS, no tiene RR y no tiene nada para mirar. ¿Sí? Es un ritmo caótico, es un ritmo de muerte, es un ritmo, ¿sí? Donde toca tomar decisiones rápidamente. No van a encontrar una fibrilación ventricular en un paciente vivo. ¿Listo? Ya cuando está fibrilando está muerto. Y ustedes disponen de pocos minutos para iniciar las maniobras de reanimación cerebrocardiopulmonar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar imágenes. Y acá vemos un ritmo nodal. No tiene onda P. ¿Cierto? Obviamente ninguna P lleva QRS.
el RR regular, si se dan cuenta, casi que está perfecto ese RR, pero la frecuencia está en 300, 150, 100, 75, 60, 50 más o menos. Tiene 50 de cardíaca, cumpliendo que está entre 40 y 60, eso es un ritmo nodal. Aquí vemos un ritmo nodal acelerado, las mismas características del anterior, sin embargo la frecuencia es mayor a 60. 300, 150, 100 está en 70 más o menos. Acá observamos las taquicardias ventriculares, entonces acá sí me gustaría abrir un espacio. ¿Qué ven en la A? ¿Quién me ayuda, por favor? Que ya estoy como reseco de la garganta. ¿Qué ven en la casilla A arriba a la izquierda? Por ahí vi a Santiago Sanabria conectado. ¿Quiere hablar, Santiago? ¿O no? ¿O se desconectó? Una TV monomórfica. Una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Quién habló? Yo, Catalina. Catalina González. Ok. ¿Les parece que es una taquicardia ventricular monomórfica? Listo. Entonces, ¿qué es la B, Catalina? Aprovechando que hablaste. Si esto es una taquicardia ventricular monomórfica, ¿la B qué es? También me parece porque pues todos los complejos se parecen entre sí. Ok. ¿Y la C? Eso ya sería una torcida de puntas pues por la forma de la doble hélice. Una torsión de puntas. Muy bien. ¿Y la D? La polimorfia porque ya entre ellas no se parecen los complejos. ¿Pero será? En esa D ustedes pueden ver si realmente están viendo complejos QRS. ¿Realmente les parece que están viendo complejos QRS? Parece es como Realmente. una, No, sería una fibrilación, sí. una perdón. fibrilación ventricular. Exacto. ¿Listo? Vamos a mirar. Y estas son las respuestas. ¿Listo? Efectivamente, así es. Monomórficas A y B, torsión de punta C y probablemente una fibrilación ventricular en el paciente de la casilla D. ¿Listo? Difícil hasta acá. Ahora, cuando hablamos de taquicardia ventricular polimórfica, acá la vemos. Esto sí es una taquicardia polimórfica, sí hay complejos formados, sí hay RR regulares, pero dense cuenta que los complejos son muy diferentes el uno del otro. Estos complejos son totalmente diferentes a estos complejos y a estos. ¿Listo? Taquicardia ventricular polimórfica. Fibrilación ventricular. Aquí se va a dedicar al error de diapositiva. Y básicamente eso es todo lo que tenemos, ¿sí?, para la charla de hoy. Una charla corta, una charla dirigida, ¿sí?, con la intención de tratar de crearles un esquema a la hora de interpretar un electrocardiograma. ¿Preguntas, por favor? ¿Dudas, inquietudes? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, ¿quién habla? M. Yo, Silvia Mate. Mogollón. Ok, listo. Doctor, ¿yo cómo puedo diferenciar una taquicardia supraventricular con aberrancia de una taquicardia ventricular? Excelente pregunta, ¿vale? De hecho, es bastante compleja incluso para casi que cuando uno tiene una taquicardia ventricular y una taquicardia supraventricular con aberrancia, se hace necesario hacer una prueba con adenosina. Uno toma al paciente y le pone adenosina cuando está dudando, ¿sí?, porque son muy parecidas. Y si resuelve la arritmia, era una taquicardia supraventricular. Si la arritmia no resuelve, lo que tiene el paciente es una taquicardia ventricular. ¿Listo? Para los que no conocen una taquicardia ventricular con aberrancia, es una taquicardia donde hay un haz que conduce más rápido, el nodo AB, y se ancha el complejo QRS, se ancha, ¿sí? Se ancha pareciendo, simulando que puede ser una arritmia ventricular. Entonces, si bien es cierto que la estabilidad puede no depender de la arritmia, acuérdense que arritmia inestable es una arritmia que tiene lo que le decimos la unción de los enfermos, ¿sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo y unción de los enfermos.
alteración del estado de conciencia, dolor en el pecho, disnea e hipotensión. Si tiene cualquiera de las alteraciones, hablamos de que está, ¿cómo les digo?, inestable. ¿Listo? Entonces, es más frecuente tener inestable una taquicardia ventricular, por ejemplo, que una taquicardia supraventricular, ¿sí? Sin embargo, pues pasa. Entonces, mi recomendación sería que a la hora de estar dudando y el paciente toca intervenirlo, pues darle manejo inicial para taquicardia supraventricular y si no mejora, pues manejarlo con una taquicardia ventricular. Obviamente, si el paciente está inestable, el manejo para los dos va a ser similar porque va a ser choque eléctrico, sí, va a ser cardioversión sincrónica para la taquicardia supraventricular. ¿Listo? Muy bien. Gracias, doctor. Disculpa, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Quieren reintentar el Kahoot a ver si mejoran o no mejoran?